Nuestra presentación se llama Hambre y prejuicios, un estudio de la educación para el desarrollo en la formación del profesorado. Partimos de dos realidades bien diferentes. La primera de ellas es que el hambre es un problema que interpela a toda la sociedad. En realidad podríamos decir que el hambre interpela a la humanidad. Es un problema importante en todo el mundo. Aunque parezca una realidad lejana, 795 millones de personas en todo el mundo sufren de hambre crónica. Y en España, aunque es difícil de cuantificar, numerosos casos de riesgo de desnutrición infantil han sido identificados por las organizaciones de intervención social, como por ejemplo UNICEF. Por otra parte, la formación universitaria debería servir para desarrollar actitudes y valores que sirvieran para predisponer a la acción y movilización necesaria para conseguir un mundo más justo. En esta contribución se refiere cómo trabajar la tremenda realidad del hambre en el marco de una asignatura obligatoria para alumnado de los grados de maestro y maestra tanto de educación infantil como de educación primaria en la Universidad de Valladolid. La formación universitaria, como hemos dicho anteriormente, debería servir para generar actitudes y capacidades necesarias para transformar el mundo. Y esto es más importante todavía en la formación del profesorado, del futuro profesorado que se va a hacer cargo de las escuelas en el futuro. Esa formación está determinada por dos órdenes ministeriales, la ECI 3854 del año 2007 y la ECI 3857 del año 2007, de 27 de diciembre. En esas órdenes ministeriales se habla de que hay que trabajar espacios de aprendizaje que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos y que conformen los valores de la formación ciudadana. Y también en valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible. Estas cuestiones son coincidentes con la educación para la ciudadanía y lo que se ha llamado también la educación para el desarrollo. En el caso de nuestra universidad, se llevan a cabo en el marco de una asignatura obligatoria para los dos grados que se titula Educación para la Paz y la Igualdad. Por lo tanto, creemos que si realmente queremos protagonizar una educación transformadora, es necesario analizar la situación provocada por el hambre en este marco de la educación para el desarrollo y hacer de eso una obligación educativa que forme a nuestros estudiantes. Por eso, en esta aportación se presenta un estudio cuyos objetivos son los de mostrar cómo el conocimiento y las ideas preconcebidas que tienen los estudiantes que ingresan en el grado de maestro de educación infantil o de educación primaria, en concreto sobre el tema del hambre en el mundo, se basan en conocimientos estereotipados, en tópicos, en prejuicios que no analizan las causas de la desigualdad social. También queremos en esta investigación analizar el tratamiento educativo de este tema en la formación inicial del profesorado y cómo puede ser llevado a cabo dentro del marco que hemos dicho anteriormente de la denominada educación para el desarrollo. Y por último, se quiere presentar el esquema de una propuesta de actuación para desarrollar una educación transformadora en la formación del profesorado. Para llevar a cabo esta investigación hemos tomado como base una propuesta de Siqueiros fundamentada en otra de Saez. En ella se formulan afirmaciones sobre la magnitud, las consecuencias y sobre todo las causas del hambre en el mundo y las alternativas para acabar con él. Una parte de esas afirmaciones son contrastadas y otra parte son infundadas y responden a tópicos difundidos por los medios de comunicación. Hemos puesto en marcha una estrategia de investigación participativa consistente en la expresión libre de opiniones sobre las frases recogidas en una lluvia de ideas, de manera que se obtuvieran expresiones libres sobre el hambre, con un debate grupal posterior y una síntesis de conclusiones sobre las afirmaciones. En este trabajo hemos llevado a cabo esta técnica de investigación participativa entre grupos diferentes. El primer grupo, el G1, debatió las cuestiones
antes de trabajar los contenidos relativos a la educación para el desarrollo y, por tanto, los más relacionados con el tema que nos ocupa, el hambre en el mundo. El segundo grupo, el G2, participó después de haber trabajado en la asignatura estos temas, y el tercer grupo, G3, pese a que no había llegado a trabajar estos temas, contaba con personas que recientemente habían llevado a cabo un curso sobre cooperación al desarrollo en el que sí se trabajan estas cuestiones. También se llevaron a cabo 2 entrevistas grupales antes de cursar la asignatura de Educación para la Paz y la Igualdad, y otras 2 después de haber cursado las asignaturas. Y en ellas se preguntaba sobre qué pensaban, cuáles son los principales problemas a nivel mundial. Los resultados de este estudio muestran que el grupo 1, el que realmente no ha cursado aún estos contenidos, exhibe tópicos o simplificaciones de la realidad en sus respuestas. Por ejemplo, nos dice que el hambre puede ser consecuencia de la escasez tanto de alimentos como de tierras, o consecuencia directa de la superpoblación en el tercer mundo. Es decir, que recurren mayoritariamente a explicaciones inexactas y tópicos, aunque también hay alguna argumentación con interesantes reflexiones. En los grupos 2 y 3, sin embargo, las respuestas son más elaboradas y más relacionadas con la desigualdad. Nos señalan ya aspectos como que la causa del hambre es la mala distribución de los recursos entre los diferentes países. Por otra parte, simplemente el hecho de limitar una población nos parece una barbarie. Cuando se trata de ofrecer soluciones para acabar con el hambre, encontramos diferentes respuestas en función de las soluciones que se proponen. El G1 opta por proponer un aumento en la producción de alimentos o el avance tecnológico en línea con un pensamiento desarrollista, como con afirmaciones como esta: si la tecnología de producir alimentos avanza, la mano de obra se abarata y la producción de alimentos crece, por lo que se reduce el hambre en el mundo. En otros estereotipos se manifiestan también en mayor medida en el primer grupo, que opta por un planteamiento paternalista, al plantearse que los campesinos del tercer mundo, como lo llaman, están tan oprimidos y condicionados a un estado de dependencia que no son capaces de movilizarse por sí mismos. Tras cursar el bloque directamente relacionado con la educación para el desarrollo o el curso sobre cooperación en el desarrollo, que es lo que hacen el G2 y el G3, podemos apreciar que se han desmontado de manera considerable los tópicos con respecto a las causas del hambre, y se sirven de una argumentación más elaborada, del uso de un vocabulario específico relacionado con la educación para el desarrollo. Aportan argumentaciones que denotan una mayor reflexión y conocimiento sobre la situación mundial, ya que apelan a medidas como la condonación de la deuda externa, la autogestión de las tierras de cultivo, el comercio justo o la redistribución de tierras y recursos. En nuestros resultados coincidimos con lo que afirma Beltrán Verdes, que dice que para la mayoría de las personas las noticias llegan fragmentadas y están llenas de estereotipos y simplificaciones, tal como hemos observado nosotros en los tópicos que mantiene el alumnado al llegar a la asignatura con respecto a las causas del hambre, que atribuyen fundamentalmente a la escasez de alimentos y tierras y a la superpoblación. También coincidimos en los grupos más avanzados, en el G2 y en el G3, y después de trabajar estos temas, se va llegando a una noción que es la del hambre estructural, que mala existencia de raíces estructurales que sujetan el edificio del hambre, también expuesta por autores como Petras o Ziegler, que hablan de que la deuda externa, el cambio climático, las privatizaciones, las políticas comerciales asesinas o el hecho de que los alimentos sean una mercancía más con un precio que no deciden los gobiernos, sino las grandes empresas transnacionales de transformación y distribución, así como a través de los mercados bursátiles, las entidades financieras y sus fondos de inversión. Estos mecanismos, como que ya citan algunos de los participantes en nuestro estudio, después de haber trabajado estos contenidos en educación para desarrollo, son los causantes de ese hambre estructural del que hablan Petras y Ziegler. Como conclusión, podemos decir que nuestro estudio muestra cómo los conocimientos e ideas previas que el alumnado tiene sobre el hambre en el mundo se basan en tópicos que favorecen la desigualdad social y que es necesario romper.
Por eso no solo es importante y necesario llevar a cabo una educación para el desarrollo con un enfoque global en todos los niveles educativos y que permita que sus objetivos tengan una repercusión social, sino que además es imprescindible demostrar que esas simplificaciones de la realidad, mitos y falsas creencias que han asumido gracias a la falta de información crítica, a la globalización capitalista en los medios de comunicación de masas, no son ciertos, para que así puedan comprender la realidad desde otra perspectiva. Hemos comprobado que tras recibir una formación específica en educación para el desarrollo cambia significativamente su visión del mundo y en consecuencia de esta problemática. Y a partir de los resultados obtenidos planteamos una propuesta didáctica que busca integrar tres acciones claves: el desarrollo del juicio crítico, la capacidad de argumentar las propias opiniones y la formación de la conciencia crítica para comprender y buscar la raíz de los problemas y la generación de una actitud de compromiso para pasar a la acción y llevar a cabo una educación transformadora.